الآن على الإنجليزي ترادوا الدراسات بروسرة التكرام التنسيق في كل منشي الإنجليزي كي بينيه الإنجليزي grabito capitalismo Los principales problemas de nuestro tiempo: la amenaza de guerra nuclear, la devastación de nuestro medio ambiente, nuestra incapacidad para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, por nombrar solo las más urgentes, constituyen todos facetas de una misma y única crisis, que básicamente es una crisis de percepción. Se deriva del hecho de que la mayoría de nosotros, y especialmente nuestras más grandes instituciones sociales, apoyamos los conceptos y valores de una visión del mundo obsoleta. Apoyamos un paradigma que es inadecuado para tratar con los problemas de nuestro sobrepoblado e interconectado mundo. El capitalismo nos necesita fragmento para que así no tengamos más remedio que vender nuestra mano de obra en el mercado de trabajo. Si hubiera red social, ¿quién trabajaría por un salario de miseria? Si uno tiene una red familiar, nunca consentiría que un hijo o una hija suya trabajase por una cantidad mínima, 8 horas, 2 horas de transporte de ida, 2 horas de transporte de vuelta, pero siempre y cuando exista esa red. Si no la tiene, no tendrá más remedio que dejar que sus hijos trabajen. Pues eso que vale en una familia vale también en una comunidad. Por eso el capitalismo en los últimos 200, 300 años tuvo que disolver, cortar todas las redes sociales para que pudiera prosperar el capitalismo. En la filosofía liberal, que es la filosofía que sustenta el capitalismo, se construye una idea del individuo aislado, porque esa es la ideología funcional para un sistema que necesita devorar constantemente personas trabajando y que hagan pocas preguntas. Del sur nació una propuesta que solo podía nacer del sur. ¿Cómo puede ser el socialismo del siglo XXI? La invitación salió de Venezuela, un país que desde la humildad está convirtiéndose en faro del nuevo quehacer. Lanzó la pregunta porque ha empezado a tantear el terreno. Todos los movimientos revolucionarios, en cuanto alcanzan el poder, tienen que comenzar la tarea de gobierno, y para ello, la primera tentación es disponer de los aparatos arrebatados al anterior modelo. Eso ha lastrado la historia del socialismo. Pero en la Venezuela bolivariana, la ineficiencia del anterior aparato estatal, partidista, económico, cultural, ha obligado a inventar constantemente nuevas formas. Buena parte del atractivo de la Venezuela bolivariana tiene que ver con esa inventiva desarrollada tras la constatación de la inutilidad para la emancipación de todo lo anterior. El socialismo del siglo XX fue eficaz, heroico, terrible y también, aunque se diga menos, ingenuo. Fue eficaz porque sacó a países del feudalismo y los trajo pues a la modernidad, con el caso clarísimo de Rusia, que salió del feudalismo, o de China. Fue también heroico porque paró los pies a los nazis. De los 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, 20 millones los pusieron los soviéticos. Fue también terrible porque tuvo que hacer muros para que no se fuesen sus habitantes o construyó el Gulag. Pero me interesa que pensemos sobre la idea de que también fue ingenuo. Fue ingenuo porque pensó que bastaba asaltar el aparato del Estado para organizar la sociedad. Fue ingenuo porque pensó que con la construcción de un partido único se podía regular toda la sociedad. Fue ingenuo porque creyó que nacionalizando los medios de producción podían satisfacerse todas las necesidades sociales. Fue también muy ingenuo porque pensó que lo que había servido para la Unión Soviética podía exportarse a cualquier otro país de cualquier otro continente. Fue también profundamente ingenuo porque pensó, como un pensamiento moderno, que podía haber un crecimiento ilimitado sin fin y no se dio cuenta de que la naturaleza estaba ya gritando. Yo creo que todos esos errores del socialismo del siglo XX han construido una carta de navegación brindada al socialismo del siglo XXI y que va a permitir llegar a puertos mucho más hermosos. No es posible construir socialismo si no se reconstruye el ser social como un todo, en la relación de cada ser humano con los demás, en la relación del ser humano con los seres humanos de otros países, en la relación del ser humano con la biosfera en la que habita, en la relación del ser humano con el trabajo que le permite a él y a su comunidad sobrevivir. La individualidad, elemento central de la actual crisis de la modernidad, es incompatible con el socialismo.
pues solo desde una perspectiva integral puede entenderse la inhumanidad del individualismo, la torpeza capitalista de la lucha de todos contra todos, el crimen de hacer la naturaleza una mercancía. Pero ¿en qué espejo puede una sociedad reflejarse colectivamente? Una de las grandes discusiones dentro de la izquierda emancipatoria es qué hacer con el Estado. Hoy podemos afirmar que el Estado tiene memoria y que la memoria que porta es la memoria de sus 300 años de estar al servicio de los intereses de la burguesía. Eso es lo que hace que cuando cualquier persona, incluso la más revolucionaria, accede al aparato del Estado, se puede encontrar con que ese aparato termina devorándolo. En el caso de Venezuela ocurrió cuando se pretendió usar el aparato del Estado de la Cuarta República para construir una sociedad más justa, para pagar la deuda social, y eso encadenó a los actores de ese momento. Y hasta que no se inventaron las misiones como un Estado paralelo, no se pudo empezar a pagar esa deuda social. El Estado es un reflejo de las contradicciones sociales. El Estado porta una memoria, pero al mismo tiempo tiene que reflejar el resultado de los conflictos sociales. Hoy en Venezuela nos encontramos con un Estado que tiene una parte de esa memoria de la Cuarta República y que también empieza a reflejar esos conflictos sociales que se han zanjado en favor de la emancipación en la Quinta República. ¿Cuál es el lugar del Estado en una construcción socialista en el siglo XXI? Tiene que ser un Estado experimental, tiene que ser un Estado que, por un lado, permita articular la sociedad bajo los principios del interés colectivo, pero que al mismo tiempo que consigue establecer esa estructura burocrática del bien común, esté profundamente atravesada por la sociedad autoorganizada. Dicho en otras palabras, el Estado tiene que tener una misión supervisadora. El Estado no tiene que ser paternal, tiene que ser maternal. Es decir, tiene que actuar no como ese padre castrador que no deja que sus hijos crezcan, sino como esa madre que permite que los hijos crezcan por sí mismos, pero que si se caen, los levante. Yo creo que ese Estado experimental lo que tiene que hacer es poner los recursos colectivos al servicio de esa autoorganización particular, siempre con ese elemento de supervisión, con ese elemento de visualización del bosque que el fragmento de la autoorganización popular puede perder de vista. Yo creo que el Estado siempre va a tener, por lo menos durante esta fase de transición, esa misión de cuidar del bosque, mientras que corresponde el cuidado de los árboles a la autoorganización popular, con el horizonte de que al final ese bosque construido desde la autoorganización popular cree una nueva realidad colectiva donde el Estado, con esa definición tradicional, sea innecesario, como ya nos enseñó el marxismo o el anarquismo. Un Estado donde ya no exista su condición de clase, sino que sea un Estado que administre las cosas y no que gestione la explotación del hombre por el hombre. Ya han pasado los tiempos donde una vanguardia que se definía como tal a sí misma dictaba los contornos del futuro. La inteligencia real, genuina, es la colectiva. El lenguaje es colectivo, que se construye no forzando una homogeneidad obligatoria, sino a través del encuentro voluntario entre las distintas emancipaciones. Hacen falta pensadores, equipos de gente que propongan ideas, expertos y técnicos que posean certezas acerca de la viabilidad de las propuestas en el corto, el mediano y el largo plazo. Pero solamente con la participación de los pueblos puede vislumbrarse esa inteligencia colectiva necesaria para saber qué es lo que los pueblos quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren.